disfruta de otros destinos fuera del país ha crecido, pero claro, aquí no está pasando lo mismo y estamos viendo números como que en Mar del Plata hay un 30% de ocupación hotelera. Pero bueno, para ver cómo está hoy el sector, estamos en contacto con Cristian Escudero, que es secretario de Turismo y Desarrollo Sostenible de la Costa, del Partido de la Costa. ¿Qué tal, Cristian? Aquí Andrea Landi saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy Buenos bien por días, acá. buenos días. Bueno, viendo algunos números que muestran cómo cayó, por ejemplo, la cantidad de turistas, casi un 7% respecto a la temporada anterior, y mucha preocupación para una época que para el turismo es fundamental, ¿no? Sí, sí, sin duda el sector no deja de estar golpeado y más el turismo nacional, ¿no? Y nosotros nos repercute indudablemente como uno de los destinos primordial siempre de playa, pero bueno, durante todo el año nos esforzamos para atraer a turistas, tentarlos, invitarles y tenemos el beneficio, por así decirlo, ¿no? De la cercanía por autovía con obviamente el principal centro emisor, que es el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y La Plata. Y en ese contexto estamos transitando unas vacaciones de invierno atípicas, ¿no? Un poco, o sea, sabiendo que hay una merma, a esa merma se le suma la baja en el consumo y obviamente la contracción en los distintos alojamientos. Claro, que ya viene de arrastre con el verano, que tampoco fue un verano óptimo, y con la cantidad de fines de semana largos que tuvimos, donde tampoco se vio un éxodo masivo. Sí, tal cual. Sí, venimos, el golpe viene desde la temporada 2023, que tuvimos cerca de un 40% de caída en el consumo y un 35% en algunos casos de caída de alojamiento, de reservas. Después se fue trasladando en el transcurso del año, en algunos picos, dependiendo qué fin de semana largo pudo ser positivo, pero siempre hubo un menor movimiento turístico. Y este verano no dejó de ser la situación, ¿no? Tuvimos cerca de un 7-8% menos de turistas que llegaron, la ocupación cayó bastante también, cerca de un 8, un 7, y en el transcurso de estos fines de largo que fueron pasando, también no llegamos a esos fines de semana que siempre decíamos, ¿no? Un fin de semana récord de turistas, que Sí. siempre venían o un 3% más o un 2% más, que significan cerca de 5.000, 3.000 turistas más que nos visitaban, ¿no? Y la verdad que eso no está sucediendo y se complica, bueno, sostener la estructura, ¿no? De los servicios, más que nada, obviamente, del sector privado y que son los puestos de trabajo en definitiva. Claro, porque bueno, uno piensa que hace poquito, cuando estuvimos con la pandemia, fue el sector junto con los gastronómicos, fueron los más castigados, bueno, también el rubro de, ¿no? de espectáculos, pero el turismo fue tremendo y por eso después aparece el previaje, que fue una forma de levantar, ¿no? Un sector que había quedado que casi destruido, algunos no pudieron sobrevivir, pero gracias al previaje hubo una reactivación, ¿no? Y hoy no estamos teniendo ninguna pandemia y estamos, ¿no? por esta crisis en el consumo viendo esto. ¿Cuáles son las perspectivas con vistas al verano? Porque bueno, con este arrastre, ¿cómo se sigue? Y la verdad que está bastante complejo el panorama a nivel nacional, a nivel cambiario, hay un montón de situaciones y un techo muy, muy bajo, ¿no? Por lo menos con lo que hablamos con el sector, que es en relación a poder tener tarifas competitivas con otros destinos internacionales, ¿no? Que es un poco pensando en el verano lo que nos sucede a nosotros, es la competitividad de Brasil, que es muy fuerte. Obviamente las características de un destino con otro son totalmente distintas, ¿no? Los destinos de Brasil tienen playas diferentes en distinto contexto, pero bueno, la calidad de los servicios no son iguales, obviamente, a los que brindamos acá en la costa y en la provincia de Buenos Aires. Y la realidad es que para ser competitivos tenemos que también tener una tarifa competitiva en relación a esos destinos. Y hoy los costos de los servicios, como la luz, el gas, mantener la hotelería, la gastronomía en funcionamiento, tiene un costo que, hablando con el sector, el planteo es, no hay manera de poder bajarlos a un número que sea competitivo con otros destinos. Claro, claro, porque hoy lo que Y se es ahí ve, donde nos damos estrategias, ¿no? claro, el otro día leíamos las cifras de el récord que está teniendo el turismo, que obviamente también es para un sector, ¿no? Muy específico, Ujú. el récord que está teniendo el turismo internacional, obviamente también esto repercute en el turismo receptivo que
está en los más bajos niveles y esto también produce una diferencia entre los dólares que se van y los dólares que recibimos. Y veía en las redes sociales, ¿no? Cuando veo noticias de este tipo, mucha gente diciendo, bueno, pero bajen los precios. Bueno, pero claro, ir a la costa es carísimo. Hay que explicar esto, ¿no, Cristian? Que hoy los costos no hay forma de ser competitivo si te aumenta la luz, si te aumenta el alquiler, si no hay ningún tipo de política que incentive al turismo nacional y está, ¿no?, todo largado a su suerte. Tal cual, tal cual. Sí, faltan políticas una de incentivo al turista, bueno, al argentino a recorrer la Argentina, que en otras épocas lo hemos tenido. Constantemente había campañas de difusión, de promoción, de invitación, obviamente, y después, bueno, el previaje que hacía esta inyección económica para que algunos tomen esa decisión, aquellos los que estaban con dudas, ¿no? Y después la otra realidad es un poco esto, ¿no? Que nosotros ponemos un ejemplo que siempre lo más clásico acá de la costa, en principio, es ponerle combustible al auto, subirse y salir, ya sea un Mm, día antes, un día después, escaparse un fin de semana. Y hoy la realidad es que la gente lo piensa dos veces, porque subirse al auto, ponerle combustible, arrancar, ya hablamos que un tanque de nafta está cerca de 80.000, 70.000 pesos, dependiendo qué combustible le ponga, y de vuelta más los peajes, más alojamiento, tenés un número de gasto que obviamente los salarios quedaron atrasados, por ende no coincide decirme, bueno, me escapo un fin de semana y si me vengo con una familia me gasto, por decirte un número, ¿no? Dependiendo de dónde te alojes y los gastos moderados, te gastas 500.000 pesos. sí, Bueno, hay gente que cobra 800, que cobra con suerte 1.000.000 de pesos y es imposible subirse al auto y arrancar un fin de semana porque después la estás padeciendo todo el mes. Por ende, ese público ya no está viniendo ya desde el verano, ya no, eso lo notamos en el verano, esa merma del público trabajador que tenía esa posibilidad de escaparse o venirse un fin de semana, una semanita, ya este verano no sucedió, por ende todavía quedó algo de movimiento, quizás algún fin de semana en el transcurso del año, un fin de largo, que bueno, no me pude ir en verano, me escapo un fin de largo para disfrutar un poco de la playa, y es ahí donde, más allá de lo económico, a nosotros nos duele, ¿no? El derecho que tiene la gente de decir, bueno, me voy a claro. descansar un poco. La otra parte del turismo, ¿no? La parte de la salud mental, del desconectarse, de vincularse con la naturaleza, de vincularse con el otro, con los vecinos que vivimos acá, Sí, porque incluso de poder muchos ser tienen más una amistad. productivo, ¿no? Después cuando volvés ya volvés con más pila para tu laburo, digo, es toda una cadena, como bien decís, Cristian. A ver, estos números, ¿hace cuánto que no se ven? Nosotros estamos terminando de hacer un análisis con datos hace más de 10 años, como para tener un panorama en qué situación estamos, hablando de arribos y ocupación hotelera, ¿no? Yo te diría que teníamos la expectativa en base a lo que se venía hablando de tanto del turismo internacional como el turismo nacional, que para el 2026 vamos a tener recuperado el turismo de prepandemia, ¿no? Como decías vos, con el previaje, bueno, se venía subiendo y la realidad es que eso se frenó, está estancado, no hay un crecimiento, sino que ahora arranca un decrecimiento, por ende estamos empezando a retomar números prepandémicos, pero ahí sobre la pandemia misma, digamos, prácticamente. Entonces nos genera un poco de miedo y es así hoy que el sector privado, más que nada por lo que veo, ha tomado bastante la posta del sector hotelero, hablando del gran empresariado hotelero, porque Sí, ven que los números no se le modifican, no están teniendo demanda ni números interesantes en reservas, por ende ya lo que huelo es que el punto de equilibrio de ellos ya está empezando a flaquear mucho y el recupero de eso no se les va a dar en un corto o mediano plazo, por ende están buscando estrategias de que, esto que decimos, ¿no? Bueno, ¿cómo incentivamos el turismo nacional? O lo que nos pasa a nosotros en el Estado es que, bueno, nos piden o que le bajemos impuestos o que le busquemos alguna herramienta para tener una tarifa diferenciada en la luz. Ahora viste que habían salido con tener una diferencial en el impuesto del IVA para sí. la hotelería, pero bueno, también es una realidad que genera una gran fuente de trabajo, porque acá cada hotel que queda abierto durante el año tiene entre 5 y 10 personas trabajando todo el año, Claro, cosa claro, que porque uno también es piensa un también esfuerzo en, del sector, ¿no? claro, en las ciudades o en los lugares que viven básicamente del turismo. Si esto se frena en esos lugares. Por eso llama a veces mucho la atención ver intendentes de lugares que apoyan lo que está sucediendo con este gobierno cuando su ciudad, ¿no?, está hoy siendo
fuertemente afectada y que vive del turismo. ¿Tienen números de hoteles que han cerrado o de comercios que no abren? No, nosotros tenemos siempre el mapa, lo vemos en mediados de octubre, noviembre, que ya vemos que algunos no están volviendo a abrir. Nosotros Bien, tenemos, durante el pico del verano, tenemos 295 hoteles abiertos y en la baja tenemos 85. Generalmente entre 85 y 90, más o menos rotan por ahí. Sí, algunos que siempre sostienen el pleno empleo, decimos nosotros, porque la diferencia que tenemos quizás con las grandes cadenas y demás es que acá hay un empresariado de familiar, de que lo arrancaron a pulmón en algún momento, por ende las personas que trabajan en esos hoteles son casi familia entre sí, por ende, lo que intentan es sostener la actividad porque no quieren desprenderse de esa gente, porque es gente de confianza, de trabajo, que a veces cuesta también, obviamente, conseguir personal calificado que esté hace años trabajando en la empresa. Y hoy un poco pasa por ahí, ¿no? En sostener el trabajo en el mientras se pueda, pero si esta situación no se revierte, es probable que quizás tomen la decisión de que el invierno siguiente cerrar la persiana, como decimos siempre, ¿no? Bajar la persiana. Obviamente que ellos saben que el costo de sostenerlo abierto es mayor a bajar la persiana y volver a retomar las actividades, ¿no? bien. Pero eso coincide también en una baja en la calidad de los servicios, Ujú. porque no es lo mismo un hotel abierto todo el año que te garantiza que tiene servicio, el mantenimiento de los equipos, el predio, las instalaciones, que aquel que viene y te abre 2 meses antes y pone todo en marcha, ¿no? No es la misma prestación de servicio. Y más allá de lo nacional, que como bien mencionaste, ¿no? Es cierto, uno hay cosas que no recuerdan, pero cuando se quitó la pauta, ¿no? La famosa pauta, la pauta era esto, ¿no? Una campaña para decir viajar por tu país, vacunate, y eso no está, tampoco hay incentivos o políticas para el sector. ¿Y qué se está haciendo, qué se está pensando desde la provincia? Sí, viste, a medida nacional no hay nada, no hay ninguna medida, al No. contrario, son contramedidas de Por regulación, eso te pregunto ruptura. a nivel provincial, ¿qué se está pensando viendo este panorama y también con los recursos que están siendo escasos? Porque también hay una deuda de nación hacia la provincia, digo, no es fácil. Sí, la provincia siempre tenemos el vínculo, el diálogo y obviamente sabemos el esfuerzo que ellos le imprimen para sostener también la actividad, ¿no? Y acompañar. En este caso están las campañas de promoción de Bueno, Bonito y Bonaerense, donde muestran todos los destinos de la provincia de Buenos Aires, en las distintas ciudades, en las distintas campañas publicitarias y promocionales. Nosotros ahora la semana que viene vamos a estar en Meetup, que vamos a estar en el stand de la provincia de Buenos Aires, que es la Feria de Turismo de Reuniones. Nosotros somos una de las 16 sedes de eventos de la provincia y obviamente siempre fuimos con un stand propio. Este año, bueno, por la situación económica tomamos la decisión de no armar un stand propio, sino ir al stand de la provincia, que siempre nos lo ofrecieron y siempre lo hemos trabajado en conjunto. Lo mismo está sucediendo hoy con la Feria Internacional de Turismo, ¿no? Que ellos articulan y trabajan en el stand de promoción y difusión de la provincia de Buenos Aires en esa feria tan importante para nosotros, que es una vidriera al mundo. Y obviamente ven con preocupación también, ¿no? Viendo que no hay un lineamiento de reactivación, no hay ninguna línea de poder de fuego, como mencionamos hoy, de algún programa de incentivo o de promoción a eso, sino que al contrario, en su momento, ya de la FIT pasada, que habían traído si no me equivoco, fue un diputado brasilero que me daba el anuncio que iba a haber récord de vuelos a las distintas ciudades de Brasil, por ende ya veíamos que el turismo iba a ser afectado en nuestras playas, obviamente, más allá de hacer el esfuerzo de promoción. Y veíamos que obviamente la campaña nacional iba para ese lado, por ende la provincia trata de hacer lo propio para sostener el turismo bonaerense en este caso, y obviamente invitar a todos los argentinos que recorran la provincia de Buenos Aires, con distintas herramientas. A veces cuesta mucho porque también es una provincia grande con muchos municipios y distritos. Obviamente la zona costera siempre es como la más rica, por así decirlo, e importante en turismo por el flujo del movimiento turístico que tenemos. Somos cerca de 13 millones de turistas que movemos de acá hasta toda la línea de costa durante el año. La verdad que es un número muy importante
para nosotros recibimos cerca de 4 millones de turistas durante todo el año, el fuerte obviamente en temporada, pero después los distintos fines de semana, que también fue otra política que se empezó a disrumpir, por así decirlo, desde el gobierno nacional, que hay feriados puente que los asociaron, los Sí, juntaron en otra fecha y la verdad que tener 2 fines de largo uno atrás del otro en junio no tiene sentido, por ende uno se trabaja un poco, el otro casi nada. Podríamos haber tenido el 12 de octubre, que se presentó ya con el gobierno de la provincia y distintos intendentes en la Cámara de Diputados de la Nación para que ese feriado sea puente y tengamos un fin de largo en octubre, que es muy importante para nuestra economía. Aún hoy no hay novedades y si se aprueba, estamos pendientes del famoso veto sí, del gobierno nacional para que eso no suceda. Así que es un difícil, sí, panorama en difícil. algunos aspectos complejos, ¿no? Y Sí, en sí, base a lo que mencionabas, nosotros teníamos siempre la ilusión de que había dos políticas que conjugaron tremendas con el impulso del turismo y los destinos por ahí poco o mucho conocidos, que era uno el previaje del gobierno nacional y por otro los viajes de fin de curso de la provincia, que nosotros hemos recibido cerca de 50.000 chicos durante la previa del verano y la verdad que generó un movimiento económico muy importante. Y más allá del movimiento económico era la función social, ¿no? de absolutamente. ese programa, que era aquellos chicos que no conocían el mar o que no conocían San Pedro, que nunca habían ido a Tandil, por darte ejemplos, les permite conocer un destino, saber qué es viajar, saber qué es compartir con un amigo un viaje, que quizás nunca más lo van a poder volver a hacer. Eso genera un sentimiento único en los chicos, obviamente un recuerdo inolvidable. Ujú. Y nosotros ahí, nuestra estrategia era, bueno, siempre el que viene a la costa, con nuestro eslogan, que es más que un amor de verano, también son potenciales turistas, ¿no? Sí, así es. Bueno, Cristian, estaremos atentos a cómo sigue esto, esperemos, ¿no? Que se puedan lograr esas pequeñas cosas que estabas mencionando, como un feriado puente para el 12 de octubre, pero bueno, está difícil como está hoy en todos los sectores, pero sin duda, cuando hay que recortar, lo primero que se recorta es esto, ¿no? Unas vacaciones, un poder despejarse, aunque sea un fin de semana largo. Así que aquí estaremos atentos y seguramente volveremos a hablar. ¿Te parece? Dale, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y sí, sí, es como un estado de shock constante, ¿no? Siempre te despertás con una nueva que es mala, que no es buena y lamentablemente por eso me gusta hablar del turismo no solamente de lo económico, sino de la función social y cultural del turismo, que es esta, ¿no? Es, bueno, recargar energía, renovarse, volver con otros ánimos y bueno, hoy te están talando por todos lados que no tenés ni esa posibilidad, ¿no? Y si la tenés es muy acotada y no terminás de resetear un poco, por así decirlo, el cuerpo, la cabeza, y bueno, te encontrás todos los días con una batalla cultural constante que agota, agobia, y por último es, bueno, un poco acá la pelea es, barro, estás cortando todo y bueno, pero contame un poco qué haces con la plata, porque la realidad es Claro, que eso no se ve ni en no no se ve infraestructura, no lo vemos en infraestructura, no lo vemos en nada. servicio, no lo vemos que aportan los jubilados, nada. Entonces, bueno, ahí es la gran disyuntiva, ¿no? Y bueno, ¿a dónde van? Ya nos pasó en otros años, ¿no? Sí. Pero bueno, te Bueno, pero agradezco el tenemos el tiempo 7, y la tenemos ahora el oportunidad. 7 de septiembre y después octubre. Esperemos, hay que trabajar mucho para poner estos temas en agenda y mostrar realmente, más allá, ¿no? De que la política no es perfecta, de que hay cosas que a muchos a lo mejor no nos gustan, pero sí hay siempre dos modelos muy claros. Y hay alguno que reparte para un lado y hay otro que no, que reparte para unos muy poquitos, como está pasando ahora. Así que, Es- Cristian, vamos a estar Eso sin atentos duda. y seguir de cerca este tema. Sin duda que es por ahí, ¿no? Un poco hoy también con el sector, porque uno se plantea, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos? Y si la gente celebró o tenía la intención que el previaje le servía, le gustaba, le facilitaba poder tener la oportunidad, bueno, la decisión está ahí, en el 7 de septiembre, de tomar la decisión de que, bueno, queremos un cambio, o por lo menos esto, ¿no? Queremos una política pública que se trabaje en el sector turístico, ¿no? Que realmente se deslumbre, se conozca, se reconozca y que sirva y que le sirva a cada uno de los bonaerenses, en este caso, o del argentino o la argentina que quiera recorrer el país. Así es, así que bueno, te mandamos un abrazo.
Abrazo grande, cuídense mucho. Muchas Gracias por la gracias. oportunidad. Hablábamos con Cristian Escudero, que es secretario de Turismo y Desarrollo Sostenible del Partido de la Costa. Bueno, hablando, ¿no? de cómo está el sector y entendiendo esto. Más allá del turismo, y que hay muchas zonas que viven del turismo, con empleados directos y con muchas consecuencias indirectas también en materia de empleo, de consumo, de avance de una ciudad, también ese beneficio que tenemos nosotros los turistas, que hoy no estás viendo si te puedes ir de vacaciones o no, si te puedes hacer una escapada o no, cosa que no le está pasando a ninguno de nosotros, ¿sí? Lo hemos visto en el verano, donde preguntaba si eran muy poquitos, a lo mejor los que podían irse y porque a lo mejor tenían... Bueno, se nos quitó también ese derecho de poder distraernos, de poder recargar pilas, de poder, ¿no?, hacer una pausa. Eso también tiene que ver con el trabajo, con el bienestar, porque después también cuando volvés más productivo, volvés con más pilas. Digo, es todo un círculo virtuoso que hoy no se está dando, ¿no? Que empieza por esta cadena y que termina con gente a lo mejor totalmente desempleada, con hoteles cerrados, con ciudades que pueden transformarse en fantasmas durante todo el año.